Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy te traigo la organización de mi nevera y de verdad que moría por hacerles este video. Quiero hacer este video de manera bien orgánica, cuestión de que llevarlos a ustedes al paso a paso de cómo está todo. Ahora mismo esa nevera está que no se puede ni abrir. Este proceso lo vamos a hacer juntitas, así que sin más, vamos a empezar. Aquí les voy a mostrar cómo está esta nevera. Básicamente eso era todo lo que estaba en la nevera. Todo esto ahora yo voy a clasificar. Anoche hice una lista de las cosas que nos hacían falta para ir a comprar al supermercado. Gracias, mi esposo fue, me hizo la compra y aquí me la trajo. Lo ideal es que cuando vamos a hacer estas organizaciones en la nevera, tengamos lo que normalmente tenemos en la casa, sea para que podamos tenerle puesto a cada cosa. Ahora me voy a poner ya a organizar lo que sirve, lo que no sirve. Entonces, déjenme mostrarles para que me juzguen con razón. Miren, sucio por todos los lados. Increíble. Por eso era que esto necesitaba de urgencia una limpieza profunda y una organización para que no vuelva a llegar a estos extremos. Fui haciendo todo por etapas. Lo primero que hice fue lavar todos los organizadores que ya tenía en la nevera en uso. Estos los había comprado ya anteriormente cuando empecé con la idea de organizar mi nevera. Lo fui haciendo poco a poco porque a veces no podemos hacer las cosas desde un principio como la queremos. Pero eso no quiere decir que en algún momento no llegaremos a nuestro objetivo. En mis historias de Instagram les compartí cuando fui a comprar los otros organizadores que me hacían falta para esta organización. Los compré en Home Goods y por aquí les dejaré un poquito del video. Ok, les cuento que yo tengo la intención de organizar mi nevera. Yo no sé por qué Home Goods hace estos stickers así. Atención Home Goods, esto de verdad queda demasiado trabajo, no hay necesidad.
En esta parte del video simplemente estoy tratando de colocar los organizadores de la manera más eficiente para mi familia. Cabe destacar que la organización de tu nevera es algo muy personal porque en ella estará involucrada los alimentos que consumes y los que son prioridades para tu familia. También la colocación de los mismos va a depender de cuáles sean los que más uses y cuáles no. En mi caso, el objetivo era colocar las frutas de una manera bien accesibles, cuestión de que los niños, si tuvieran hambre o necesitaran un snack a media tarde, pudieran ellos mismos poder servírselos, y esto me iba a dar la oportunidad de no tener que pararme a buscarle algo de comer a cada momento. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Moví todo 1000 veces hasta que me sentí conforme y ahí entonces me dispuse a poner las etiquetas. Decidí utilizar esta máquina de etiquetas que tengo en casa. Decidí utilizar esta porque voy a tener la facilidad de cambiar cualquier cosa que considere que no está en el mejor lugar. Y ya luego que tenga todo bien seguro de donde lo quiero tener, entonces voy a dedicarme a imprimir unas etiquetas un poquito más bonitas.